ustedes? Bienvenidos una vez más a estos pequeños videos sobre historia económica. En este caso vamos a hablar del crecimiento económico, del desarrollo económico entre 1850 y 1914, es decir, la segunda mitad del siglo XIX. Se trató de un crecimiento, un desarrollo vertiginoso de toda Europa occidental y de Estados Unidos. Todo el conjunto creció, no solamente las potencias industriales. Y hay países, como bien lo describe Hobsbawm, países de crecimiento rápido, como Estados Unidos, como Alemania, países de desarrollo y de crecimiento medio, como Inglaterra, y países lentos de crecimiento, de industrialización lenta, como los países del sur de Europa, Rusia. Y estos diferentes ritmos no deriva solamente de que haya algunos que hayan arrancado primero, sino que simplemente se trata de que las distintas combinaciones de recursos naturales, políticas estatales, tecnologías e infraestructuras educativas dieron distintos resultados en distintas regiones del planeta, y específicamente en el caso europeo. Luego, la otra cuestión que vemos en este periodo, entre 1850 y 1914, en este desarrollo de la economía capitalista, comienza a hacerse presente cada vez más los ciclos de la economía, algo que ya estaba, digamos, de alguna manera viéndose en el pensamiento económico. Ya lo estaba viendo Jean-Baptiste Say, cuando hablaba de que el automatismo de mercado tiende hacia el equilibrio, pero mientras tanto hay subidas y bajadas en la economía. Malthus también hablaba de estas cuestiones en base a la demografía y su implicancia en la economía. Lo cierto es que entre 1850 y 1914 hay ciclos cada vez más pronunciados. Hay un momento crítico muy importante en el 73, en 1873 allí hay una expansión desde el 1850 hasta el 73, allí hay una crisis, ¿sí? Y hay después una recuperación. Cuestiones a tener presente en este periodo de 1850 a 1914. ¿Por qué este crecimiento vertiginoso? Bueno, la primera cuestión que hay que tener presente es que se trata del impacto de la revolución de los transportes, o, como habíamos dicho en otros videos, de esas innovaciones en la ciencia y la tecnología que terminó impactando en los transportes y fuertemente en toda la economía. ¿Qué significó esta revolución de los transportes? Una superación de todos los obstáculos que trababan la libre expansión de los factores que son necesarios para la empresa capitalista, que es la mano de obra, la materia prima, los capitales y los consumidores. Con esta transformación de los transportes, en cualquier parte del mundo estos factores podrían ser adquiridos. La otra cuestión muy importante es, también vinculada con este primer tema, es la difusión de la revolución industrial y del maquinismo. No solamente en toda Europa y Estados Unidos, sino también en Oriente, en Japón, por ejemplo, la revolución Meiji a fines del siglo XIX va a impulsar la industrialización japonesa, pero pensemos que ya para entonces, a principios del siglo XX, existen máquinas para tratar la lana en los confines de nuestra Patagonia. En fin, esto es otro punto importante, la enorme difusión en forma planetaria de la revolución industrial. El otro elemento muy importante es la difusión del libre cambio. Este laissez-faire, laissez-passer, como decían los fisiócratas, que favoreció también la difusión del industrialismo por todo el planeta. ¿Cuál era el agente que más promovía la difusión del libre cambio? Bueno, la diplomacia británica, básicamente porque a Inglaterra, que tenía un mercado interno pequeño, pero tenía una enorme industria, necesitaba de consumidores de esa industria en el resto del planeta. Y también, para esa industria, necesitaba de materia prima del resto del planeta. Entonces necesitaba este libre comercio, que significaba una reducción bastante importante, o es lo que promovía por lo menos,
de los aranceles en el comercio internacional. Y esto fue así hasta la crisis del 73. ¿Sí? Una crisis en 1873 que en realidad no fue tal, en realidad fue una caída de precios, una deflación de precios, una contracción de esos precios que se tradujo en ciertas caídas de las ganancias, pero tampoco muy importante. En realidad fue más que una crisis, un freno al crecimiento vertiginoso que se estaba teniendo desde 1850 y desde antes, ¿no? Entonces no hay tal crisis de producción, sino más bien hay una caída en los precios. ¿Cuáles van a ser las respuestas para hacer frente a esta crisis de 1873? Bueno, va a haber dos tipos de respuesta. Una desde las políticas económicas. Los productores agropecuarios como los industriales van a exigir a sus gobiernos políticas proteccionistas, es decir, aranceles para defender esas economías nacionales de la competencia extranjera. Y esto va a significar un final de ese periodo de predominio, de ese pensamiento único del libre comercio. La otra respuesta que va a haber para esta crisis del 73, de 1873, va a venir del lado de los negocios, del lado de las empresas. Y van a tener dos tipos de respuesta. Por un lado, una mayor concentración económica. Las empresas grandes van a empezar a comprar empresas más pequeñas y a crear grandes monopolios de manera tal de ir controlando los precios para sostener o aumentar las ganancias, cosas que van a lograr. El monopolio más importante por excelencia de ese tiempo fue un monopolio norteamericano que fue la Standard Oil. Y la otra respuesta que dieron las empresas fue una reorganización de la producción, pero básicamente del trabajo. Surgió lo que después se llamó como el Taylorismo, que fue una estrategia que desarrolló este ingeniero norteamericano Frederick Taylor, que consistió en eliminar los tiempos muertos en la organización del trabajo, de manera tal de que con una mayor división del trabajo se aumentaba la productividad. La eliminación de los tiempos muertos en el proceso de producción para aumentar la productividad. Estas dos estrategias empresariales y las políticas arancelarias permitieron recuperar el crecimiento que se estaba produciendo vertiginosamente desde 1850. Otra consecuencia importante de este crecimiento va a ser el imperialismo. Las políticas imperiales para avanzar sobre la periferia del mundo, para apropiarse de mercados de materia prima, de mercados de consumidores. ¿Sí? Esto va a desembocar, todo este gran desarrollo, crecimiento vertiginoso, va a desembocar en un punto tremendo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Y es el fin de ese periodo de gran crecimiento económico en estos países. Estos temas los vamos a tratar en otros videos.